Hola chicos y chicas, estudiantes, profesionales y nuevos talentos de la comunicación social. Bienvenidos a la primera entrevista del canal de YouTube de diarinelmeliva.com, donde trataré de responder algunas de las preguntas que ustedes tienen sobre los medios de comunicación a través de tips, también artículos relacionados con la radio y la televisión, pero también a través de entrevistas reveladoras. En esta ocasión he elegido a una persona que cuando habla transmite mucha paz, mucha confianza, mucha credibilidad. Ella tiene 32 años en los medios de comunicación, es arquitecta. Muchos la han catalogado como la dama de la comunicación, pero ella en distintas ocasiones ha dicho que simplemente es un ser humano. Hoy vas a aprender de la experiencia de Lisette Selman. Hola Lisette. Hola, Diarinel, yo encantada de ver tu iniciativa y me siento privilegiada de ser tu primera entrevistada. Así que te deseo bendiciones a granel. Muchísimas gracias y de verdad gracias también por la apertura, por haber dicho que sí desde el principio. Atención estudiantes de comunicación porque pronto ustedes sabrán a partir de esta entrevista cómo deben manejarse tanto ahora como cuando sean comunicadores al momento de que le pidan una entrevista. Lisette, vamos a arrancar de una vez. Ya tú tienes 32 años en los medios. ¿Qué tú has aprendido en ese tiempo? Que lo que falta por aprender es mucho más de lo que uno ha venido acumulando. Eso es lo primero. Lo segundo, que los medios de comunicación son la vía por excelencia para impactar en la sociedad. Por tanto, debe uno asumir el compromiso de que ese impacto sea positivo, porque la gente comienza a tomar a uno como referencia. No importa si es la radio, la prensa escrita, y si es la televisión, mucho más, porque el poder de la imagen es increíblemente grande, ¿verdad? No en vano se dice que una imagen habla más que 1000 palabras. Y entonces, en esa medida, vienen de forma implícita una serie de responsabilidades y compromisos que uno no debe nunca eludir, si quiere realmente ir dejando huella y al mismo tiempo aprovechar el impacto de un medio de comunicación para servir informando, para servir inspirando, para servir educando, para servir entreteniendo, para servir aprendiendo también, recibiendo y estando en contacto con la gente. Y para mí esas han sido las más importantes tareas de un aprendizaje constante. Lisette, tú eres arquitecta. ¿En qué te ha ayudado eso en tu carrera de comunicadora? En generar para mí una plataforma cultural, primero, muy sólida, que me ha permitido, como he dicho siempre, plantarme sobre ella para dar el frente a este oficio que es fascinante, retador, nada monótono, porque un día no es igual al otro. Eso por un lado. Y segundo, porque me ha permitido tener una visión más amplia de todo, de la vida, de la gente, de los hechos, por la propia formación en la carrera. Además, a veces me han preguntado que cómo de la arquitectura paso a la comunicación y contesto, bueno, la arquitectura también es comunicación, Es arte. solo que con otro lenguaje. Sí. Entonces, a esos estudiantes que ahora mismo están indecisos, que no saben si hacer una carrera que no tenga que ver necesariamente con la comunicación, pero que quieren ser comunicadores, ¿tú les recomiendas que estudien comunicación o que hagan su carrera y si tienen habilidades para comunicar, pues que también se vayan formando al mismo tiempo en esas áreas? La pregunta es muy interesante porque todo comunicador tiene que ser un referente y transmisor de cultura. Por tanto, si se tiene otra carrera, como el saber nunca ocupa lugar, aunque no se ejerza y uno se dedique enteramente a la comunicación, como ha sido mi caso, yo creo que tiene las de ganar. Obviamente es mucho más rico quien tiene más de una formación, pero yo simplificaría la respuesta. Yo creo que mi recomendación sería seguir lo que les dicta el corazón. Si el corazón les dice que se vayan por la comunicación, háganlo, pero háganlo con propiedad, háganlo con compromiso y háganlo con responsabilidad.
Y remacho esto mucho porque tengo la impresión, por la observación, que algunos, por no cuantificar en muchos, y sobre todo si son féminas, tienden a elegir la comunicación porque se ven a través de un medio tan poderoso como la televisión, proyectando su imagen, viéndose famosas, si el término cabe. Y en realidad ese no debería ser nunca el objetivo. Eso tal vez viene por añadidura. Obviamente, alguien como yo, una mujer como yo no me considero famosa. Conocida, sí, claro, y eso me satisface, significa que la gente viene dando seguimiento a la carrera. Pero yo creo que hay que anteponer sobre todo para qué estoy eligiendo la comunicación. Entonces, a partir de ahí, dejar que lo demás fluya, ¿verdad? Y venga como una consecuencia. Y en la medida en que uno se entrega con responsabilidad, con pulcritud, trabajando hacia la excelencia, comienza a dibujar la imagen que uno quiere crear en la sociedad. Y entonces ya la gente sabe para qué das, cuál es tu talento, cuál es tu fortaleza o cuál es tu debilidad, si se puede o no creer en ti, si se puede o no apoyar en ti la sociedad para ser la imagen de una causa, de un propósito o de lo que fuera. Tal vez esa convicción de lo que quieres proyectar como persona y como profesional fue la que te motivó a ser presentadora de noticias. En realidad, lo de las noticias ha estado presente a lo largo de mis 32 años de carrera hasta ahora, pero quien ha seguido mis pasos sabe que yo he pasado por todas las facetas, no solo delante de produciendo y conduciendo mi programa o participando en otros, entrevistando, haciendo reportajes, etcétera, sino también detrás de, como parte de un equipo de producción, incluso hasta editando. Yo por varios años fui en Reintel, lo que hoy es Antena Latina, editora internacional de noticias, y eso implicaba que yo me involucrara con los servicios internacionales, incluso tradujera las informaciones que íbamos a utilizar, preparara el informe y hasta me sentara a editar si era necesario. Y todo eso hace de la formación. No, en realidad yo accedí a los medios primero porque estaba en el camino de mi vida, me dejé fluir con las circunstancias, cosa que bendigo, y fui descubriendo cada día no solo la magia de la televisión en mi caso, que ha sido mi medio por excelencia, sino la fascinación de tener el contacto con la gente. Cuando miras el lente de una cámara, no puedes cuantificar si hay decenas, cientos, miles o millones de personas que te están viendo. Sí. Pero así sea solo una, sientes esa satisfacción y al mismo tiempo responsabilidad de que el tiempo que estás agotando hablándole a esa persona sea con algo que nutra, con algo que valga la pena. Entonces, yo creo que eso ha significado simplemente que yo viera a través de la comunicación una vía de realización, de aprendizaje, de crecimiento y de servicio. ¿Tiene alguna desventaja ser presentador de noticias? Ninguna en realidad, ninguna. Ninguna si tú amas lo que haces. ¿Por qué ninguna? Porque ciertamente implica, y eso sí, que uno sea lo suficientemente creíble, no solamente delante, sino detrás de cámara. Y eso representa ser coherente, ¿verdad? Sí. Las noticias son algo muy, muy serio. No son objeto de broma, no son objeto o no deben ser objeto de sensacionalismo, porque yo creo que eso es faltarle el respeto a los hechos, a la gente, a las víctimas o a los protagonistas. Y creer eso significa vivirlo. Y eso representa que tú todos los días, en lo que hagas, demuestres que eres alguien que pretende ser serio, que anda ahí dando pasos de forma responsable y sobre todo expectante porque en cualquier esquina surge una noticia. Y entonces, bueno, hay como un matrimonio ahí por siempre, que uno no puede desligar. Lisette, algunos comunicadores, aparte de ser periodistas, de leer noticias o de tratar temas que tienen cierto peso, también se involucran en otras facetas de la comunicación que a veces chocan
con lo que tiene que proyectar un periodista y un presentador de noticias. Por ejemplo. Por ejemplo, hay una joven en los medios de comunicación que ella está en un noticiario dando su opinión acerca de temas, pero de temas que son muy relevantes y muy serios. Pero también la puedes ver presentando un programa de televisión de variedades, pero también la puedes ver animando una tarima. Entonces, para el televidente, para mí como televidente, en este caso, resulta un tanto chocante. O sea, ¿tú crees que se puede ser las dos cosas al mismo tiempo? Yo creo que sí, en la medida en que cuando estés presentando una orquesta o estés presentando un artista, lo hagas con dignidad y con altura, porque un comunicador debe estar formado 360 grados y ser capaz de desdoblarse. Lo que pasa es que uno en el camino tal vez va afianzándose más en un aspecto que en el otro, o va identificando cuál de esas áreas de la comunicación es con la que te sientes mejor. Pero yo no creo que sea algo que se contraponga. Repito, siempre que se mantenga la elegancia y la sobriedad, sin tener que ser aburrida, por ejemplo. Porque imagínate uno presentando a un artista con mucha, no sé, reverberancia y, bueno. Pero de ahí a volverse chabacana y vestir incluso inadecuadamente, mostrando lo que no tiene que mostrar, entonces sí. Entonces o tienes que elegir un lado o tienes que elegir el otro. Entiendo. ¿Te podríamos ver a ti tal vez alguna vez en tarima? De hecho, presentando un artista? sí lo he hecho, por supuesto que sí. Por supuesto que ¿Un sí. artista urbano? Lo pensaría. Lisette, varias veces has confirmado que durante tu trayectoria nunca has recibido una propuesta indecente. Sin embargo, a muchas de las jóvenes comunicadoras les ha tocado y es casi seguro que a muchas otras les toque. ¿Cómo tú responderías a una propuesta indecente? Primero yo, como ha sucedido a lo largo de todos estos años, incluso cuando comencé en mis veintitantos, ¿verdad? Dejé muy claro desde el principio mi formalidad. Entonces, tal vez eso marcó la distancia para que nadie siquiera se atreviera, aunque lo pensara. Porque uno como mujer puede darse cuenta cuando hay actitudes o sugerencias y uno entonces aprende a manejarlo con elegancia y dignidad, pero marcando realmente el espacio y levantando una valla para que se sepa que por ahí no. Yo lo haría igual, respondería de la misma forma. Si es algo abierto, sería capaz de mirar a los ojos a esa persona y con toda la firmeza posible decirle que se ha equivocado de blanco y que debe rectificar. Y si tuviera incluso que exigirle unas disculpas, lo haría, lo haría. Al principio de su carrera, ¿trabajó gratis alguna vez? No, al principio, en el medio y al final. Claro que sí. A ver, pero sobre todo porque a veces se trata de organizaciones o actividades que son o benéficas por un lado, u organizaciones que no tienen fondos. Entonces, eso es parte del servicio. Si uno puede contribuir de esa forma, ¿por qué no? Ahora, la pregunta me imagino que va en el sentido de haberse aprovechado que uno era novato y tú podrías hacer esto, por favor, pero no tengo para pagarte. No recuerdo una ocasión. Si hubo, honestamente no la recuerdo. A los jóvenes estudiantes y también nuevos talentos dominicanos, eso les sucede mucho. ¿Tú crees que deberíamos acceder o poner un stop desde el principio? Yo creo que equilibrio es un concepto maravilloso que debe aplicarse a cualquier área del quehacer humano. Habrá ocasiones en que uno pueda y deba incluso ceder, como las ocasiones que mencionaba hace un momentito, como una manera de aportar. Pero cuando uno comienza a darse cuenta que es que la otra persona te ha tomado el lado débil, entonces no, porque el trabajo vale. Sí. Y aunque lo que uno hace para algunos puede parecer un intangible, tiene un peso específico y es parte del oficio que le permite a uno vivir y sustentarse. Sí, hay algo que me llamó mucho la atención desde aquella vez que tuve contacto contigo en la emisora y fue tu fluidez al hablar. ¿Cómo se logra
tener fluidez al hablar? En un reto constante de leer mucho, ¿verdad? Ampliar el vocabulario, porque leer sin aprender palabras nuevas o conjugar correctamente un verbo es echar ese tiempo en un zafacón. Sí. Entonces, la lectura no solamente amplía la cultura, nos pone en contacto con temas puntuales de interés y relevancia, sino que debe permitirnos foguearnos en el desarrollo de criterio propio. Por eso yo siempre recomiendo resaltar esa idea o esas palabras que nos ha llamado la atención cuando estamos leyendo. Incluso utilizar un lápiz de grafito para hacer comentarios sobre eso que hemos leído y nos ha llamado la atención, porque así uno comienza a aprender a discriminar y a tener su propia opinión. Y en cuanto a las palabras nuevas, no solamente aprenderlas, sino incorporarlas. Y esa ha sido, digamos que la herramienta más útil para mí, para enriquecer el léxico o vocabulario y un empeño permanente por utilizar correctamente el idioma y construir de manera apropiada el lenguaje, porque de todas maneras las palabras siempre van a quedar cortas para expresar sentimientos, emociones y hasta ideas, nada como el lenguaje corporal. Y de ahí la importancia de uno aprender esas señales, no solamente para utilizarlas a favor, sino para interpretarlas en el de enfrente. Bueno, ahí va. Tú también tienes la capacidad de transmitir sentimientos y emociones con lo que dices, con el tono en que lo dices. ¿Hay alguna técnica que puedas compartirles a los muchachos del canal para que vayan puliéndose? La técnica yo diría que es tratar de hablar desde el corazón. Cualquiera que sea el mensaje que vas a compartir, no importa incluso si es muy técnico, necesitas primero haberte identificado con él, incluso hasta cuestionarle al tema. Okay. ¿Qué te dice ese tema a ti? ¿Qué representa para ti? ¿Qué importancia le das? ¿Cómo lo sientes y cómo lo vives? Y luego que tú proceses eso, entonces estás en condición de compartirlo, pero siempre sacando toda esa información y emoción desde tus sentimientos. Es la única manera en que hablarán tus ojos, hablarán tus gestos, hablará hasta la punta del cabello. Y eso tiene un impacto que muchas veces no tienen las palabras. ¿Consideras que es obligatorio que un talento que trabaja en los medios de comunicación estudie comunicación? Yo no estudié comunicación. Pero Como carrera, en el ¿no? proceso te has ido Pero en el formando. proceso me he ido formando, pero no he hecho la carrera como tal. Pero tiene que formarse. Sí, obviamente, una vez yo accedí a la televisión y lo asumí como un oficio y carrera profesional, por supuesto, y no he terminado de formarme. Yo pienso que eso, el aprendizaje nunca termina. Y en la medida en que uno aprende, se forma, investiga y mantiene esa actitud, entonces el crecimiento está garantizado. El día que uno crea que se lo sabe todo, comienza por ir. Para terminar, Lisette, ¿qué tú le dirías a esos estudiantes de comunicación social, nuevos talentos, que quieren entrar a los medios de comunicación y que tienen miedo de no encontrar oportunidades, que tienen miedo de encontrarse con propuestas indecentes o que realmente no puedan desarrollar su economía? Lo primero es que no hay nada peor que el miedo. Es la gran camisa de fuerza que nos imponen otros y nosotros permitimos o que nos autoimponemos. Así que el miedo al zafacón, eso es lo primero. Y atreverse a vivir la aventura de la vida. Segundo, seguir los dictados de su intuición y su corazón. Si creen que la comunicación es su carrera, vuélquense en ella, enrédense con ella, ¿verdad? Profundicen en ella. Lo tercero es tómenlo muy en serio. A mí me da mucha pena ver no solamente profesionales jóvenes, sino incluso profesionales adultos de la comunicación social que no saben ni escribir, que tienen faltas ortográficas, que redactan sin ningún sentido. Me da a veces ganas hasta de llorar. Significa que no se han empeñado en pulirse, en leer, en aprender y en trabajar por y para la excelencia. Tal vez forman parte de esa masa que dice, déjalo así, que así, eso está más o menos bien.
no se trata de más o menos bien porque de mediocridad estamos rodeados. Se trata de hacerlo lo mejor que se puede. Porque recuerden que uno se convierte precisamente en un puente de información, en una referencia. Hasta como uno se viste, la gente se fija en uno. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que abrazar la carrera con la pasión que demanda cualquier oficio, pero con la responsabilidad de alguien que quiere dejar una huella positiva. Porque los que no, pasarán y nadie les recordará. Tan simple como eso. Lisette, wow, muchísimas gracias. Un placer, gracias a ti. Por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias a chicos ti. del canal. Espero que pronto nos volvamos a encontrar. Ojalá, bienvenida cada vez que quieras. De tu faceta de maestra de ceremonias. Cuando quieras, encantada. Maestra también. Encantada, sobre todo si efectivamente estamos con esto contribuyendo a una nueva generación que quiere aprender un poquito más. Así que enhorabuena de nuevo. Un placer. Para mí, para mí. Pronto tendré muchísimas más entrevistas en el canal de YouTube de diarinelmeliva.com para que tú y yo vayamos aprendiendo y nos convirtamos en esos profesionales que necesitan los medios de comunicación de República Dominicana y quién sabe, hasta de otros países.